tal? Te saluda Max Villanueva en esta edición del podcast de Visión Inteligente de Negocios, la edición número 7, ya que hemos logrado gracias a la preferencia que has demostrado por las diferentes formas de comunicarnos en este proyecto que es Visión Inteligente de Negocios. En esta ocasión he titulado al podcast como Si la gacela se olvida de correr, y un subtítulo adicional que nos dice el rol de la familia en el nuevo panorama educativo. Y esto a raíz de diversas declaraciones, diversos movimientos de mucha información en redes sociales, en medios de comunicación, derivados de los cambios que la nueva normalidad o el regreso a clases en particular, que es una de las actividades que están dejándose al final, una vez que los semáforos estén en verde, con una serie de medidas y regulaciones bastante complejas, desde la dimensión de la idea como tal y seguramente la forma práctica. He tenido la oportunidad de seguir algunos grupos en redes sociales, grupos de docentes que están actualmente en un trabajo intensivo de formación, de capacitación y todavía con un signo de interrogación muy grande. ¿Qué va a pasar al respecto de este modelo de educación híbrida que entendemos cómo puede llegar a funcionar, pero no tenemos, al menos muchas personas que estamos interesados en el tema, una secuencia, una línea clara de cómo va a operar en la práctica, qué medios, qué herramientas, qué consideraciones se van a tener para poder abonar a la formación educativa de muchos niños, de muchos adolescentes, de muchos jóvenes, principalmente ese factor particular que representa la educación básica. Y bueno, y el nombre te has de preguntar, y seguramente has escuchado la historia sobre la vida y sobrevivencia en la sabana africana, eh, la historia del león y la gacela, más o menos así, ¿no? Todas las mañanas se levanta un león, se levanta una gacela en esta sabana africana y cada uno lucha por sobrevivir. Y la reflexión de este pensamiento, de esta idea o analogía es, independientemente si eres un león o eres una gacela, todos los días tienes que levantarte y correr, porque eso depende tu supervivencia. Y en ese sentido quise retomar esta visión, este ejemplo tal vez un poco extremo, partiendo de esta pregunta, y si de pronto esa gacela se olvidara de correr o viera limitadas sus capacidades para poder hacerlo, ¿qué pasaría? Seguramente va a ser presa fácil de muchos depredadores, de muchos leones. Y preguntémonos entonces, ¿quién es el responsable de esa supervivencia de la gacela? Seguramente su entorno cercano, su manada, su familia, que en ese instinto de supervivencia le dan dando las herramientas, las cualidades y el propio instinto animal que tienen estas gacelas para poder sobrevivir. Y permíteme que esta analogía yo la lleve a un extremo adicional. ¿Qué pasaría si dimensionamos que estas gacelas son nuestros niños, nuestros jóvenes estudiantes, que tienen que aprender y desarrollar cualidades para correr en este ritmo de aprendizaje, en este ritmo de formación para la vida y para el trabajo? ¿Y cuál sería entonces ese león? Todas aquellas capacidades necesarias para su desarrollo personal y profesional que se le van a demandar en un futuro. Máxime si tomamos en cuenta que la vida después de esta pandemia, después del COVID, seguramente va a demandar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, aprendizajes que seguramente, ante este panorama del modelo híbrido, seguramente va a ser también un objeto muy valioso y un factor esencial para ese desarrollo. Voy a compartir, para ahondar un poco más en el tema, algunas reflexiones y elementos de un ensayo titulado Cuatro reflexiones para fortalecer la relación entre familias y escuelas. Está escrito por la doctora en Ciencias de la Educación y maestra en Gestión y Políticas Públicas, de origen chileno, Alicia Raceto. Ella escribe esta reflexión tomando como referencia obviamente algunas otras fuentes y voy a destacar algunos elementos clave. Seguramente uno de los puntos iniciales para abordar y el por qué compartir fragmentos de este artículo es porque sabemos que hay una brecha educativa. La brecha educativa se puede medir en términos globales, se puede medir en términos de calidad educativa dentro de una misma región, pero también en el esfuerzo que pueden empeñar los estudiantes en otro factor esencial en su formación, que es la familia. Y bueno, Alicia Raceto en esta reflexión, que se publicó, por cierto, en diciembre de 2016, no es algo que surja a raíz de esta pandemia, y eso lo quiero destacar porque sí
hay elementos que nos prefiguran que esta necesidad de incorporar a las familias al aprendizaje y hacerlos un actor esencial en esa formación de, sobre todo de los más jóvenes y los niños, es esencial. La familia como tal es definida en algunas partes de este ensayo como una comunidad de pertenencia y también como una comunidad educativa. Y en ese sentido, esa comunidad forma personas a lo largo de la vida y es esencial para potenciar su desarrollo integral. Es decir, mucho hemos abonado a la discusión de que el gran peso de la responsabilidad ante este regreso a clases con diferentes características va a pesar específicamente en el gobierno y tiene que venir de soluciones única y exclusivamente provenientes del sector educativo, de los docentes, viéndolo como padres de familia, de las personas que tienen a su cargo esa relación con nuestros hijos, con nuestros familiares que están en esta formación de educación básica, media superior, bueno, en todos los aspectos, pero sobre todo en la educación básica, que es la que requiere mayor acompañamiento. Y es que a pesar, continuando con el estudio, a pesar de los cambios socioculturales que se han experimentado en las últimas décadas, la familia mantiene un cometido irreemplazable: educar a sus miembros para contribuir a su desarrollo a lo largo de la vida. El propio San Juan Pablo II, mencionaba a la familia como la primera escuela de las virtudes sociales, una responsabilidad que poco a poco se ha ido diluyendo en el día a día y la dinámica que se vive en las sociedades actuales. Hay muchos retos, efectivamente, hay tendencias y exigencias propias de la vida moderna: el individualismo, el trabajo exacerbado y deshumanizado, el consumismo en que estamos siendo sometidos las familias, han complicado la labor educativa de este sector esencial. La familia tiene que ocuparse de muchas cosas: familias de doble ingreso, familias que ven poco a sus hijos y que confían la educación a veces exclusivamente en esta formación académica que pueden recibir en una institución educativa en la que ellos asisten. Pero al cambiar el panorama, al tener que enfrentar una educación híbrida, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a quedar este compaginar y ese desarrollo que queremos lograr para nuestros hijos, para que tengan esas cualidades en un futuro, cualidades deseables para el campo laboral y para su vida personal? Hay evidencias también que la relación entre el apoyo en casa es esencial para reducir la brecha de aprendizaje. Es decir, aquellos niños jóvenes que tienen un apoyo en casa, por mínimo que sea, pero simplemente la motivación, el cuidado, la atención a sus necesidades académicas, tienden a disminuir esa brecha en su aprendizaje y en su aprovechamiento escolar. Sin embargo, esta situación no la podemos generalizar, máxime que en Latinoamérica, en México y en muchos lugares del sureste de nuestro país, que es bueno, donde yo también soy originario, nos presentamos a una situación agravada por la pobreza y la desarticulación entre el trabajo colaborativo, entre los gobiernos, entre las escuelas, personal docente y los padres. Hay una desarticulación bastante compleja y lo vivimos de manera muy cercana cuando, ante la suspensión de clases cotidianas, pareciera que nadie en casa tenía por qué responsabilizarse. Habían programas de gobierno estructurados, más o menos adecuadamente, hay muchas opiniones al respecto. Había un esfuerzo, más o menos también de algunos docentes, pero también en esta fórmula aparecía la familia. Teníamos tal vez la visión de que esto se iba a terminar en pocos meses, pero ahora nos enfrentamos a muchos retos. Se habla incluso de que este ciclo podía irse desfasando algunos meses más todavía de la fecha original, y no es raro. Hemos tenido fechas muy cambiantes a lo largo de la evolución de esta pandemia y de la visión que ha tenido, en este caso, la Secretaría de Educación Pública en México para afrontar estas necesidades. Y mientras tanto, créanme, les comentaba, he sido testigo de la labor silenciosa y demandante que han tenido muchos docentes de diferentes niveles para tratar de atacar de alguna manera la necesidad de manejar un modelo híbrido, la necesidad de estar en contacto con sus estudiantes y de sacar adelante procesos. Claro, hay diferentes visiones también dentro del sector educativo, pero me atrevo a pensar que la mayoría de esta masa de formación de ciudadanos mexicanos están procurando y preocupados realmente por enfrentar estos retos actuales. Y es que en realidad estamos tal vez en un momento llegando a una utopía forzada, ese estado ideal en el que la familia también tomaba un rol importante,
hablando de su parentalidad, reconociendo el valor como familia, trabajando voluntariamente con la labor educativa, fomentando el aprendizaje en casa, no por la pandemia, simplemente como una dinámica necesaria para complementar las cualidades y habilidades que nuestros estudiantes, jóvenes, niños, adolescentes requerirán para el futuro. La participación en la toma de decisiones en políticas públicas también es una asignatura pendiente que salta a la luz ante esta pandemia, y la colaboración. El formar comunidades de aprendizaje que vayan más allá del docente. Tenemos la fortuna de contar con muchas cualidades, de muchos conocimientos también en casa que podían fácilmente ser compartidos, se me ocurre, a través de redes sociales, a través de páginas de Facebook, de tal manera de que los docentes y los niños en particular, y nosotros como padres, tengamos fuentes muy cercanas, viables, confiables, para poder acceder y poder dirigir mejor a nuestros jóvenes, estudiantes, niños en casa en esta formación. Y hay muchas fuentes de acción. El gobierno requiere obviamente un enfoque, un liderazgo, una visión hacia la cual nos vayamos a dirigir. Si esto termina en meses, bueno, no podemos procurar una visión limitada, sino realmente un momento cumbre en la definición de cuál va a ser el nuevo paradigma educativo, la labor docente, en la cual, además de esa formación, además del desarrollo de habilidades, podamos integrar un modelo de cooperación, como lo mencionamos anteriormente, con los padres de familia, y la acción familiar. Esta es otra fuente de acción en la que sin duda habrán colectivos, me lo visualizo de esta manera, colectivos, la propia necesidad de los padres de familia de pensar cómo abordar. Si no lo hemos hecho hasta el momento, es un buen tiempo para poder definir de qué manera mi hijo va a poder cursar y transitar esta formación esencial en su vida. Seguramente descargar materiales complementarios, los libros de texto, que por ahí hay páginas en nuestro país. Voy a dejar algunos links que puedan serles de utilidad al término de la base de este podcast, también en YouTube, donde lo compartiremos. Y hay muchas herramientas. Es un momento de formar comunidad, tal vez en los pequeños grupos de cada salón de clases, tal vez en un esfuerzo mucho mayor que podamos tener en escuelas públicas y en escuelas privadas. Es posible abordarlo, porque es necesario ya llegar a lo que antes era una utopía, y enfrentar con medios diferentes esta crisis, que también es diferente, que nos ha puesto en una dinámica inesperada, tal vez impensable, improbable, de una manera casi soñada, como de una película de ciencia ficción, y requerirá entonces un esfuerzo extraordinario para poderlo lograr. En ese sentido, debemos de estar conscientes del rol de la familia. Estas gacelas, estos jóvenes estudiantes, estos niños estudiantes necesitan correr, aprender a desarrollarse y a defenderse por sí mismos de los retos que van a enfrentar en la vida y que serán cada vez más duros. En esto nosotros, las familias, los padres de familia, los hermanos, los maestros, el ciudadano común que puede aportar algo a crear un sistema de aprendizaje que facilite los procesos para todos aquellos hogares, seguramente van a ser una fuente muy valiosa para el desarrollo de estos niños, y por qué no pensarlo, de toda nuestra ciudadanía y de toda nuestra región y de nuestro país. Me despido, espero que te haya gustado esta pequeña reflexión, que me compartas también tus ideas a través del correo electrónico, a través del canal de YouTube, a través de las diferentes plataformas de podcast que ya conoces de Visión Inteligente de Negocios. Te damos gracias, el podcast ha crecido muchísimo, tenemos ya más de 100 descargas en los distintos podcasts, y de igual manera nuestras redes sociales como Facebook, todas ellas las puedes ubicar como Visión Inteligente de Negocios. Tenemos siempre algo muy importante que compartir, y es la visión de crecer juntos como familias, como sociedad y como empresa. Un saludo y te deseo lo mejor.